Retomamos la transmisión, pedimos disculpas. Bueno, sabemos que el internet está saturado y muchos transmiten por este medio, así que bueno, son cosas que pasan y más en los vivos. Y bueno, como estábamos orando y dejando este tiempo delante del Señor, damos nuevamente la bienvenida a aquellos que se conectan, que se han sumado. Y como les dije, nuestra meta es que vos, te conectes con Dios, estés conectado con Él, que es lo más importante y que es la fuente primordial de vida para nosotros. Y vamos a compartir la palabra de Dios, como dice el título, las primeras cosas. Vamos a ver de qué se trata estas primeras cosas. Y podemos buscar en Apocalipsis, capítulo 21, el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4 y 5 podemos leer. Dice la palabra de Dios: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y podemos compartir también la versión traducción lenguaje actual. Dicen los mismos versículos: él secará sus lágrimas y no morirán jamás. Tampoco volverán a llorar ni a lamentarse, ni sentirán ningún dolor, porque lo que antes existía ha dejado de existir. Dios dijo desde su trono: yo hago todo nuevo. Y también dijo: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El título de este sermón dice las primeras cosas. Si nos vamos al significado de la palabra primero, primera, esta palabra es de origen latino y es un adjetivo que nos indica primera posición. Está compuesta por dos partes o dos elementos: primus y el sufijo ero. Primus significa primero y ero significa pertenencia. Esta palabra, primero, primera, nos indica lo que precede, es decir, lo que fue antes, lo que inicia. También nos indica un orden, nos indica una preferencia, es decir, lo primero es lo que yo deseo, lo que más me gusta, lo más cómodo. Nos indica jerarquía y también nos indica tiempo. Y si tenemos que hablar de las primeras cosas, personalmente cuando digo las primeras cosas, yo me voy al principio de la vida de un ser humano. ¿Y qué es el nacimiento? ¿Qué pasa con aquel bebé que nace? ¿Qué aprende? ¿Qué es lo primero que aprende? Aprende a respirar, aprende a llorar, aprende a alimentarse de su mamá. Es una etapa de muchos cambios y de mucho aprendizaje. La primera infancia es muy importante. Los primeros 6 meses de un bebé, aquel que tiene un bebé en casa sabe lo que es la primera etapa y que tiene que ser monitoreada todos los meses por un pediatra para ver si se va dando de forma sana. Allí aparecen los primeros balbuceos, los primeros movimientos, los primeros alimentos, los primeros pasitos. La primera etapa de un ser humano es muy importante porque allí se aprenden las cosas vitales para su vida. Y se puede determinar si hay alguna falencia o alguna anomalía en el cuerpo. En la primera infancia, hasta los 5 o 6 años, se dan aprendizajes esenciales para nuestra vida. Aprendemos hábitos esenciales para cuidarnos. Aprendemos valores. Vamos aprendiendo también diferentes rutinas. Y en esta primera infancia también en muchos niños se manifiestan ya lo que van a hacer, alguna vocación para algo, si la tienen para alguna u otra cosa. Esta etapa es fundamental porque aquí se alinea nuestro futuro, porque se echan las bases, podríamos decir, porque allí se pueden determinar nuestras decisiones
futuras. Muchos de nosotros hemos aprendido en el seno de nuestra familia o allí en donde nos movíamos que la familia era lo más importante, que el trabajo era lo más importante. Algunos pequeños, tal vez viendo sus hogares, aprenden que el dinero es lo más importante. Para otros, el estudio o seguir una carrera. Y otros pequeños reciben ya un legado familiar, un nombre, un apellido que deben cuidar. Estas primeras cosas que aprendemos son esenciales porque determinan decisiones futuras, determinan nuestro futuro. Y de acuerdo a todas estas primeras cosas que aprendemos, nos convertimos en adultos luego, de diferentes tipos, podemos decir. Hoy vemos a niños que tal vez en el pasado aprendieron que en su casa el trabajo era lo más importante y hoy vemos adultos tal vez afanados por el trabajo. Vemos a pequeños donde pensaron que el dinero es lo más importante y hoy vemos adultos que solo piensan en ganar dinero a costa de cualquier cosa, poniendo en juego su familia, su vida, su integridad. Entonces es muy importante esta primera etapa. Muchos niños también aprenden en el seno de la familia y empiezan a conocer a Dios y sus valores y la palabra de Dios. Y luego se convierten en adultos que aman a Dios y que siguen sus caminos. En esta primera infancia, en esta primera etapa de nuestra vida, aprendemos cosas muy valiosas. Las bases son echadas. Aprendemos a cuidar nuestro cuerpo, a alimentarlo, a vestirlo, a proyectar, a mirar el futuro. Todo alrededor de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro corazón. Pero ¿qué de nuestro espíritu? ¿Qué de estas primeras cosas en cuanto a nuestro espíritu? Aprendemos a cuidarlo. Aprendemos a alimentarlo. Tenemos que ser sinceros y hoy muchos en el mundo están sumergidos en estas primeras cosas. Están pensando solamente en estas primeras cosas que nos llevan solo a pensar y a mirar lo que hay en esta tierra o en este mundo. Están pensando en cubrir necesidades solamente físicas, emocionales, pero no en cubrir necesidades espirituales. Esta era también la situación en el pueblo de Israel cuando Jesús llegó a esta tierra, comenzó su ministerio. Eran personas que solo pensaban en este mundo y en esta tierra. Solo pensaban en lo que veían sus ojos y caminaban solo mirando aquí y ahora. Y su futuro solamente estaba aquí, en esta tierra. Jesús lo describe muy bien en qué situación se encontraban estas personas en Mateo capítulo 4, versículo 13 al 17. Jesús da una mirada real de las cosas. Jesús nunca disfraza nada. Y Jesús dice en el capítulo 4 de Mateo, versículo 13, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Cómo estaban las bases de este pueblo? ¿Dónde habían asentado su confianza, su fe? Su vida estaba asentada en esta tierra. ¿Y qué les dice Jesús? Estaban asentados en tinieblas. Ellos creían que veían, pero en realidad estaban en oscuridad. Sus bases estaban echadas en lugares de sombra de muerte. Y así están las personas que solamente viven para esta tierra. Están en oscuridad y están en sombra de muerte. Israel era un pueblo en apariencia religioso. Tenían un hermoso templo, iban, adoraban, habían sacrificios por doquier. Era religioso, pero Dios no estaba en medio de sus vidas.
Ellos buscaban un libertador y cada tanto surgía algún revolucionario que se levantaba en medio del pueblo y les decía, yo soy el Mesías, y buscaba sublevarse contra el gobierno de turno. ¿Y qué pasaba? Muertos y muertos. No había solución, todo seguía igual. El pueblo de Israel buscaba un libertador político, buscaba un bienestar, una prosperidad material, buscaba una prosperidad política, económica, pero no buscaba prosperidad espiritual, no buscaba a Dios. ¿Y en qué? ¿Dónde estaban sus bases? ¿Cómo era la situación de Israel? Un pueblo asentado en tinieblas y en sombra de muerte. Ellos vivían en estas primeras cosas solamente, pero se habían olvidado de Dios y de sus caminos. Y cuando Jesús llegó, tuvo que depurar sus corazones de estas primeras cosas para que ellos empezaran a mirar más allá de lo que veían sus ojos. ¿Y cómo depuró Jesús sus malas bases? ¿Cómo depuró Jesús estos fundamentos mal echados que estaban en oscuridad y en tinieblas? Lo vemos en el versículo 23 de Mateo 4. Dice que Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Jesús tuvo que enseñar y predicar los principios celestiales para depurar a este pueblo que solo vivía sumergido en estas primeras cosas. Esa fue la manera que Jesús depuró. Y a Jesús no le incomodaban o no lo intimidaban las multitudes. Dice el versículo 25 que lo siguió mucha gente. Y en el capítulo 5, versículo 1, dice que él viendo la multitud se paró y se preparó para enseñarles. ¿Y qué fue lo que les enseñó Jesús? Es muy conocido esto que vamos a ver a continuación en el capítulo 5, lo vamos a mirar, usted después lo puede leer en su casa, y son las tan conocidas y famosas bienaventuranzas. Me llama la atención y llama la atención esta manera que tenemos muchas veces hoy de enfrentar los tiempos que estamos viviendo. Y hemos visto a muchos predicadores, vemos muchos mensajes en las redes sociales, muchos mensajes, predicaciones. Y cuando comparamos la manera de enseñar de Jesús y de anunciar de Jesús, realmente vemos una diferencia. Porque Jesús no llevó a este pueblo asentado en tinieblas y que estaba en sombra de muerte un mensaje motivacional. Jesús no llevó palabras livianas de un aliento superfluo, sino que Jesús realmente fue allí a lo profundo de los corazones. Y es triste ver cómo hoy muchos líderes de iglesias, pastores, hermanos en la fe, se paran o transmiten a través de internet mensajes motivacionales sin ningún tipo de sustento y no llevan a las personas al arrepentimiento, a la reflexión de sus vidas, a ver cómo están, sino que solamente un mensaje que motive, que aliente para seguir viviendo en esta vida, sin hablar del cielo. Jesús, el primer mensaje de Jesús fue hablar del cielo, porque las bienaventuranzas no nos hablan de una dicha o una felicidad, como lo que significa la palabra bienaventurado, es felices o dichosos. No nos habla de una dicha o felicidad en esta tierra. Nos hablan de una dicha y felicidad en el cielo. Jesús no omitió de sus mensajes el cielo o el infierno, sino que Él habló del cielo y del infierno. Y me pregunto por qué hoy tenemos tanto miedo de hablar del cielo y del infierno. ¿Por qué muchos creyentes hemos callado durante mucho tiempo y hemos omitido el mensaje con el cual Jesús comenzó su ministerio, que fue el cielo? Y Jesús no omitió hablar del infierno. Debemos tener cuidado y analizarnos
y volver a las bases, y que el Señor Jesús vuelva también a enseñarnos y a depurarnos y a traer nuevas bases si estas están equívocas en nuestra vida. Porque como iglesia no podemos omitir un mensaje real que es el cielo. Como les decía, Él comenzó con las bienaventuranzas. Y un significado más, aparte de felices o dichosos, de bienaventurado, es digno de ser felicitado. Es decir, que Jesús enumera una lista de personas que van a ser dignas de ser felicitadas por Dios si ellas siguen una vida, una conducta en esta tierra que realmente honre a Dios. Y esta lista de acciones serán dadas primeramente por Dios. Esta lista de acciones nos hablan de un futuro. Allí dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Nos habla de un futuro. ¿El futuro dónde está? ¿Aquí en esta tierra? No. ¿El reino está en esta tierra? ¿El reino debemos establecerlo en esta tierra? No. El futuro está en el cielo. ¿Y quién ejercerá estas acciones? Lo hará Dios mismo. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 3, nos dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hace poco aprendíamos acerca del templo de Dios. No va a ser cualquier persona la que te va a consolar. No va a ser un gobernante, un rey, cualquiera aquí en la tierra, el que va a abrazarte, el que va a secar tus lágrimas, si tú crees en Él. Va a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios mismo va a estar contigo. Dios mismo te va a consolar. Este fue el primer sermón de Jesús, un largo sermón que comienza con las bienaventuranzas. Y podemos decir que es con lo que Jesús echó las bases. Y les estaba recordando a sus seguidores, a sus discípulos, a aquellos que habían creído en Dios, lo que ellos habían olvidado. Que la esperanza, que las verdaderas riquezas, que la felicidad, que el descanso no se iban a obtener aquí en esta tierra, sino estaban preparados para el cielo, junto a Dios. Después de estas bienaventuranzas, Jesús sigue enseñando. Son capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateo. Jesús les sigue enseñando. Jesús prácticamente ordena su escala de valores. Y cuando Jesús llega, hace eso, una vida. Cuando Jesús llega a un lugar, ordena. Él ordena lo que está desordenado. Él trae luz en la oscuridad. Él limpia, Él acomoda y Él incomoda muchas veces. Porque muchas veces Jesús llega a incomodarnos y a sacarnos de nuestro lugar de confort. Y vamos a ver algunas de estas primeras cosas de las cuales Jesús habló y las cuales Jesús tuvo que depurar en la vida de sus discípulos. La primera se encuentra en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, usted me puede acompañar. Y les invito a aquellos que están viendo este mensaje que también puedan compartirlo por las redes sociales, puedan compartirlo con otros, para que muchos puedan escuchar la palabra de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 19. Nos dice, lo primero que Jesús tuvo que depurar, una de las tantas cosas, hemos elegido 3, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
Jesús aquí nos habla de los tesoros. ¿Qué es un tesoro? Esta palabra proviene de una palabra en latín, thesaurus, y a su vez viene del griego. En latín significa depósito o riqueza, y en griego es titemi y significa yo pongo. Cuando hablamos de un tesoro, estamos hablando de un bien o de una posesión. En ese tiempo podía ser granos o dinero. Estamos hablando también de cosas guardadas. También se puede referir a un almacén secreto. O también un tesoro puede indicarnos lo que el hombre tiene en alta estima. Jesús les dijo, no hagan tesoros en esta tierra. Y relacionó esta palabra, tesoro, con corazón. Y acá no está hablando del corazón que podemos tocar, que podemos ver, que podemos estudiar, sino está hablando de la parte que no se puede tocar, la parte intangible del corazón, que está relacionada con el alma, con las emociones, con la mente y con la voluntad, y también con la conciencia. Con el corazón tomamos decisiones, pensamos, deseamos, discernimos, sentimos. Jesús relacionó a estos tesoros con el corazón. Y él dijo, no hagan tesoros en esta tierra, porque aquí seguramente su tesoro va a ser destruido. Y con ello juntamente su corazón. Porque si ustedes tienen tesoros, allí está su corazón. Nosotros tenemos esa capacidad de apegarnos, de crear afectos con las cosas, con las personas obviamente, pero también con las cosas, con los logros. Y Jesús les dijo, no pongan su tesoro, que sus bienes mayores, más importantes, no estén en esta tierra, sino que puedan estar en los cielos. Y él advirtió de este accionar. Él no fue sincero. Miren lo que dice Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 13 al 21. Dice, le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Miren el peligro de poner nuestro corazón en las riquezas de este mundo y pensar que nuestra vida depende de cuánto poseemos. Hoy en día se mide el éxito de las personas, en cuánto han alcanzado. Cuánto éxito tiene depende de cuánto tiene en su bolsillo, en su cuenta bancaria, si tiene casa propia, si no tiene, si tiene vehículos, si es 0 kilómetros, si se viste bien. Todo depende de lo externo y de eso, uy, qué bien que le va, qué buena vida que tiene, qué feliz que debe ser. Y medimos la calidad de vida de las personas de acuerdo a lo que poseen y a lo que tienen. Y así hoy muchas personas acumulan para sí tesoros, pero no piensan en el futuro de su alma, no piensan en alimentar su espíritu. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dios mismo le dice necio, son necios, desentendidos de la realidad. Miren lo que nos dice en el libro de Eclesiastés. Esto lo escribió un hombre sabio, al que le fue dada mucha sabiduría, llamado Salomón, y no ha habido hombre
más sabio que él sobre la tierra. Pero mire lo que él escribe, reflexionando ya en su vida adulta, de lo que era la vida. El libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 10 nos dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad, también esto es pasajero. Eclesiastés 2:11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Eclesiastés estaba reflexionando y dice: y he aquí, todo era vanidad, todo era pasajero y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. El hombre más sabio estaba reflexionando al final de su vida y llega a esta conclusión: todo es pasajero. Miren con qué concluye Eclesiastés en el capítulo 12, versículo 12. Dice: ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esto es el todo del hombre. Y lo estaba diciendo el hombre más sabio que ha habido en este mundo, obviamente después de Jesucristo, pero sobre Salomón fue derramada sabiduría. Y él pudo llegar a esta conclusión: esto es el todo del hombre, teme a Dios. ¿Dónde están tus tesoros hoy? ¿Dónde están tus tesoros en este momento? ¿Están en este mundo? ¿Están en el dinero? ¿Están en tu trabajo? ¿Están en tus logros, en tus títulos, en la buena familia que has formado, en lo que has hecho? Tú miras las obras de tus manos, dices: oh, todo lo he construido con esfuerzo, y en eso te glorías. Déjame decirte que ahí está tu corazón también. Y déjame decirte, como dijo Jesús, que aquí en esta tierra todo eso se corrompe y pasa. ¿Dónde está tu corazón hoy? Jesús también nos habló de otras primeras cosas que debían ser depuradas y en las cuales este pueblo estaba inmerso, y que son nuestras preocupaciones. La traducción lenguaje actual dice en Mateo 6, capítulo 20, versículo 25, capítulo 6, versículo 25, dice el título en la versión Reina Valera 1960, dice la confianza en Dios, pero la versión traducción lenguaje actual nos habla de las preocupaciones y nos dice: no vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. Miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran, ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios, el Padre que está en el cielo, les da todo lo que necesitan. Y ustedes son más importantes que ellos. ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Aprendan de las flores que están en el campo. Ellas no trabajan para hacerse sus vestidos. Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón se vistió tan bien como ellas, aunque tuvo muchas riquezas. Si Dios hace tan hermosas a las flores que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso.
Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten, así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. La traducción Reina Valera 95 comienza diciendo no se angustien. Y la traducción lenguaje actual dice no vivan pensando. Actualmente ha crecido un trastorno en los últimos años de algo que se llama trastorno de la ansiedad. Es un trastorno que ha llegado a muchos hoy en día y que está afectando a muchos. La ansiedad es parte de nuestra fisiología, de nuestro cuerpo. Todos experimentamos ansiedad en situaciones de peligro, en diferentes situaciones, y es normal que lo hagamos. Pero este es un trastorno. Lo normal, por ejemplo, la ansiedad se define como un estado mental que se caracteriza por gran inquietud, intensa excitación y extrema inseguridad. Y muchas veces nos sentimos así cuando estamos en peligro, personas que se ven en peligro de ser asaltadas, cuando estamos por un lugar oscuro y nos vemos en una situación peligrosa, experimentamos ansiedad. Comenzamos a experimentar excitación, inquietud, nos sentimos inseguros. Pero este trastorno afecta la vida, la calidad de vida de la persona, porque la persona vive constantemente en un estado de ansiedad. Y muchas personas hoy están viviendo de esa manera. Están atados a esta emoción, a este estado, y no pueden escapar de ella. Esto es causado por diferentes situaciones, circunstancias, hay muchas preocupaciones, puede ser una enfermedad, una dolencia, un miedo, cualquiera de estas cosas u otras pueden dar origen a un estado de trastorno de la ansiedad. El consumismo ha crecido porque ha crecido el materialismo. Los estándares de vida han crecido. Entonces, como tenemos que llegar a un estándar mayor, nos preocupamos en cómo lo vamos a alcanzar, trabajamos más, nos afanamos más, nos preocupamos más, nos cansamos más, porque queremos tener más. Y hoy en día miles y miles de personas viven en este estado, pensando solo, como dice este pasaje que hemos leído, en alimentar su cuerpo o en vestir su cuerpo o en reconfortar cada vez más su cuerpo, que su cuerpo disfrute más y tenga más placer. Y muchos han caído en esto como si fuera un vicio. Pero como dice lo que hemos leído el pasaje, Dios no ha creado nuestro cuerpo solo para que lo alimentemos y lo vistamos. Dios también ha pensado en otras cosas para nuestra vida y no solo lo material. Y como dice este pasaje, si Dios puede vestir a las flores y alimentar a los pajaritos, ¿cómo no a nosotros, que somos personas, somos su creación, las cuales Él nos ama? Este pueblo al cual Jesús se dirigió se había olvidado del cuidado de Dios y de la confianza en Dios. Y solo estaba pensando y preocupándose por esta vida. Miren lo que dice Lucas capítulo 12. Versículo 29. Versículo 29 al 31. Dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué te está inquietando? ¿Qué te está preocupando? Sé y sabemos que estamos en una situación crítica para el mundo entero
y que hoy nos toca estar en cuarentena y que hoy estamos luchando contra el coronavirus, pero también somos conscientes que después de esta etapa va a venir otro virus también que va a afectar, que es el virus de la economía, de la pobreza. Porque muchas empresas han cerrado, muchos lugares, muchas fábricas han tenido que despedir a personas porque no tienen lo suficiente para sostenerlas y hoy muchas familias están sin una entrada de dinero en sus hogares. Y muchas de esas familias, si su situación no se compone, no mejora, en unos meses se encontrarán en un estado de pobreza. Y tal vez tú te encuentras en uno de esos grupos, tal vez has perdido tu trabajo, tal vez te has quedado sin sustento para tu familia. Tal vez estás preocupadísimo, angustiado, inquietado, porque no sabes qué le vas a dar de comer a tus hijos, porque no sabes cuál va a ser el futuro de tu familia en cuanto a lo económico. Déjame decirte que Dios está en control y que si tú hoy lo eliges y si tú hoy depositas toda esa angustia que tienes, toda esa inquietud, toda esa preocupación sobre Él, te acercas a Él, Él va a responder y va a añadir lo que tú necesitas porque Él te ve, Él te conoce. Tú no lo eres ajeno a Dios, no le somos ajenos a Dios, ninguno de nosotros. Si le buscamos, vamos a poder alcanzarle. ¿Qué te inquieta? ¿Qué te preocupa? Y en tercer lugar, Jesús tuvo que depurar en sus discípulos allí, en todo el auditorio, todos aquellos que le seguían. Él tuvo que hablar de nuestras ocupaciones y que están dentro de esas primeras cosas. Busquemos en Lucas capítulo 14, versículo 15 al 24. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a sus siervos: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Nuestras ocupaciones. En esta parábola, Jesús habla de que en una boda hubieron muchos invitados. El padre de familia se encargó de invitar personas. Y como lo hacemos para una fiesta, la preparamos con detalles, pensamos en cada uno de los invitados, en su comodidad, en el día de la fiesta, en que todos puedan estar bien servidos. Seguramente este padre de familia se ocupó de ir casa por casa, invitando especialmente a cada una de estas personas. Ellos fueron seleccionados de una manera especial para este gran momento que es para un padre que se case su hijo. Sin embargo, cuando este padre de familia dijo: vayan, llamen a los invitados porque ya está todo listo, estos invitados, 3 de ellos nos habla la Biblia, comenzaron a excusarse. ¿Y qué es una excusa? Una excusa es un pretexto que se aprovecha para eludir o para evitar una obligación o una responsabilidad.
Estas tres personas seguramente habían dado el sí. Cuando el padre de familia se acercó a entregar la invitación o a invitarlos, ellos dijeron, allí estaremos, capaz, seguramente, vamos a estar allí ese día, esperanos. Sin embargo, cuando llegó el día, estas personas pusieron como primer cosa o pusieron primero otros compromisos mayores para ellos y se excusaron, pusieron un pretexto para evadir ese compromiso o esa responsabilidad que ellos habían tomado. Podemos ver tres proyectos de vida diferentes en esta parábola, pero con un mismo fin. Los dos primeros invitados pusieron como excusa sus negocios. Habían invertido dinero en negocios y tenían que invertir tiempo ahora para ocuparse de ellos. No tenían tiempo para esta fiesta, no tenían tiempo para esta boda. Sus proyectos de vida eran mayores a esta boda, eran más importantes. Y el otro invitado puso como excusa que recién se había casado. Estaba formando una familia y seguramente iba a tener que dedicarle tiempo a su esposa, iba a tener que dedicarle tiempo a los futuros hijos que vendrían, iba a tener que trabajar para poder mantener a aquellos hijos que iban a venir. Tres proyectos de vida, tres personas que se excusaron ante este padre de familia y ante esta responsabilidad que ellos tenían. Esta parábola, nos habla de la gran cena que Dios está preparando para su pueblo y que ya está lista. Solo estamos esperando la final trompeta. Dios ha preparado esta cena y como dijo Jesús cuando iba a celebrar la Santa Cena con sus discípulos, cuánto he anhelado esta cena y les digo que no la volveré a celebrar hasta que venga el día allí en el reino de los cielos. Dios ha hecho una invitación y esa invitación está vigente aún para todos. Él ha preparado moradas en los cielos. Hay muchas. Jesús dijo, yo he venido a preparar moradas para ustedes y me voy a preparar esas moradas y yo quiero que ustedes estén donde yo estoy. Pero es triste ver cuando una persona se excusa ante esta invitación y se resiste a poder aceptar la invitación de Dios mismo. ¿Por qué lo hacen? Porque sus vidas están atadas a esta tierra. Porque sus proyectos de vida solamente se limitan a lo que vemos, a este mundo, a este sistema. Y no tienen tiempo para pensar en lo espiritual, no tienen tiempo para pensar en Dios, no tienen tiempo para ocuparse de las cosas de Dios, porque eso es para otras personas, porque eso a mí no me toca, hay otros que han sido llamados para eso, yo me tengo que ocupar de este proyecto. No tienen tiempo y dedican sus vidas, sus esfuerzos, sus recursos, su tiempo en proyectos terrenales. Mateo 10:39 nos dice, el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Déjame decirte que si tú estás invirtiendo tu vida en proyectos, en sueños, te estás ocupando de ellos, no digo que esté mal, porque está bien invertir, está bien prosperar, está bien proyectar, está bien tener metas, es muy bueno y saludable. Pero ¿qué pasa cuando esas metas, esos proyectos destituyen totalmente a Dios? Déjame decirte que tú estás invirtiendo tu vida, pero vas a perder tu vida. Porque solo lo estás haciendo para esta tierra. Y mira lo que dice Primera de Juan
capítulo 2, acerca de esta tierra. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La versión traducción lenguaje actual habla de los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Y nos dice, cuando en el versículo 17 dice, y el mundo pasa, la versión traducción lenguaje actual dice, todo está por acabarse. El fin de los tiempos está llegando. Y no somos trágicos, ni anunciamos una tragedia o nos tratan muchas veces de apocalípticos, sino que estamos anunciando lo que la palabra de Dios nos dice. Puedes analizarte en este momento. Jesús dijo, las primeras cosas van a pasar, yo hago nuevas todas las cosas. Puedes analizar tus tesoros, puedes mirar tu corazón, puedes mirar tus preocupaciones hoy y puedes analizar tus ocupaciones. ¿Dónde están? ¿Dónde estás parado hoy? ¿Has alimentado solamente tu alma, tu cuerpo? ¿Has pensado en tu vida físicamente, emocionalmente, pero has descuidado tu vida espiritual sin tener en cuenta a Dios? Déjame decirte que esta es una nueva oportunidad que Dios te da para que pienses en el futuro, en tu futuro y en el de tu familia. Hay un futuro y es en el cielo. Hay un futuro y es junto a Dios. Y hay un futuro aquí en la tierra, pero no es para nada alentador, porque la ira de Dios va a desatarse sobre esta tierra cuando aquellos que hayan confiado en Dios estén con Él allí en los cielos, en las moradas que Él ha preparado. Es un tiempo que Dios te regala para que pienses en tu vida espiritual. Estas primeras cosas, como hemos leído, van a pasar, porque las primeras cosas pasaron. Todo va a ser hecho nuevo. Todos los deseos, todos los proyectos, todos los trabajos, todo lo que hayamos hecho va a quedar acá, va a ser destruido, se va a corromper. Pero si hacemos la voluntad de Dios, vamos a permanecer para siempre. Yo te invito a que reflexiones y donde tú estés, donde vos estés en este momento, puedas cerrar tus ojos. Y tú que tal vez nunca has decidido entregarle por completo tu vida al Señor, nunca le has dado a Él la autoridad en tu vida, te has manejado como vos has querido, como usted ha querido, ha tomado las decisiones de acuerdo a lo que usted pensaba, a sus bases, a su familia. Hoy tiene la oportunidad de pensar en su vida espiritual y en su futuro en el cielo. Para su vida, todo en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por estos momentos, te doy gracias y te pido en esta hora que tú tomes mi vida. Te entrego el control de mi vida, de mis tiempos, de mis proyectos. Quiero que tú hagas nuevo todo en mi vida. Señor, que tú seas la autoridad en mi vida. Quiero obedecerte, Jesús. Todo lo entrego en tus manos. Mis ocupaciones, mis preocupaciones, mis tesoros están en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, yo te invito a que tú puedas conectarte, comunicarte a la página, al Facebook de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan y compartas con nosotros tu decisión para que podamos guiarte también luego en ella. Y a ti que estás escuchando y que tal vez estás como uno de estos invitados excusándote ante la invitación de Dios, déjame decirte que el tiempo es corto,
que Jesús vuelve en cualquier momento. Y si tus ocupaciones no han estado en donde tienen que estar, que tú hoy vuelvas a reflexionar y a volverte a Dios. Que tú puedas tomar decisiones y puedas volverte a sus caminos, porque el tiempo es corto y Jesús vuelve por nosotros. Sin más que decirles, gracias por compartir este tiempo y les invito mañana a que puedan compartir también este tiempo con nosotros a las 10 de la mañana. Vamos a estar aquí también por este lugar, conectados para escuchar la palabra de Dios. Muchas gracias y que Dios le bendiga. Muy buenas noches.